Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Aquí estoy de nuevo trayéndoles otro nuevo y corto video para la gloria de Dios, para que compartirles y hablarles de este Dios tan grande y maravilloso, de este Dios crucificado, de este Dios que dio su vida por nosotros, de este Dios que nos está llamando, de este Dios que nos está rescatando uno a uno, rescatando de un vicio, de una enfermedad, de cualquier cosa. Yo les traigo ahora una parte de la escritura en Juan 6, versículo 34 en adelante. Y aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo de cómo Él les estaba hablando de quién era el pan que bajaba del cielo y todo eso. Pero vamos a leerlo, hermanos, para que podamos escucharlo y meditarlo y entenderlo un poco más, para que no digan que yo lo estoy inventando. Vamos a leerlo. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ven, hermanos, lo que Jesús nos está diciendo ahí, que el que anda con Él, el que va a Él, pues nunca tendrá hambre ni sed, nunca. Pero Él está hablando de allá. De aquí siguiendo a Jesús, vamos a tener que pasar por persecuciones, por todo, por tentaciones, por desiertos, por chismes, por señalamientos y todo eso. Jesús se refiere allá, hermanos, cuando en esta parte. Y ahora les voy a leer, fíjense, ahí mismo en la carta de Juan 6, del 50 en adelante. Miren, aquí también nos dice: aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿Me entienden? O sea que de aquí nos está diciendo que comamos ese pan para que no muramos. Jesús está hablando espiritualmente, o sea, de allá. Cuando nosotros de aquí partamos, pues de aquí vamos a morir todos, de aquí nadie se va a escapar de esta muerte, de esta separación del cuerpo, de partir de este mundo. Jesús se refiere allá, dice: aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que lo coman y ya no mueran. Jesús se refiere a que si comes de este pan, de esta Eucaristía que ha consagrado el sacerdote, tendrás vida. Vamos a ver quién es el pan que dice Jesús está hablando. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede a darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ven que claro es aquí el Señor que si tú no comes de ese pan, de ese cuerpo que Él está ofreciendo, si tú no comes de ese pedacito de pan que está en la Eucaristía, verdaderamente el cuerpo de Jesús es, y no bebes de su sangre, pues aunque hayas hecho lo que hayas hecho, pues si nunca comulgaste, nunca creíste que Jesús estaba ahí. Hay muchos que no creemos, que comulgamos nomás porque nos dicen que ahí está Jesús, pero
no basta eso, debemos que creer, hermanos, que Jesús está ahí para que la comulgación, hacer una buena confesión, confesar nuestros pecados a un elegido de Dios, hacer una buena confesión y comulgar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda purificarnos. Miren, el que come, y miren, el que come el cuerpo, como les dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahí está, hermanos. Si nomás aquí está diciendo Jesús que el que coma y beba de su sangre tendrá vida eterna. Pero si nunca comulgué, hermanos, ese cuerpo aquí mientras yo vivía aquí, nunca comulgué. O si comulgué, pero indignamente. O si comulgué, pero en pecados. Dime, ¿de qué me va a servir eso? Tenemos que hacer un examen de conciencia cuando vamos a hacer una confesión y comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque si no nos va a venir pasando, hermanos, como el personaje de Judas Iscariote. Fíjense cómo caminaba con Jesús, fíjense cómo andaba cerquita de Jesús, pero nunca quiso confesarle su pecado de ladrón, que se agarraba las cosas, lo poco dinero que le daba la gente que Jesús sanaba, y él tomaba ese dinero, pero nunca quiso cambiar, aunque andaba cerquita de Jesús, nunca quiso dejar de ser ladrón. Y así estamos nosotros a veces, muchos de nosotros estamos enfermos también, estamos en la misa, siguiendo a Jesús, estando cerquita de Jesús, pero no quiero dejar mi pecado de infidelidad, no quiero dejar mi pecado de chismoso, de egoísmo, de odio, de racismo, de fraudes, de toda esa clase de pecado. Pues así nos va a venir pasando, hermanos, si nosotros no le pedimos a Jesús que nos saque y arranque ese pecado y comulgamos así, indignamente, o no lo confesamos y creemos que Jesús ya nos perdonó y seguimos comulgando y volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Tener mucho cuidado, hermanos, al comulgar, al dudar, que tal vez el demonio te va a llevar pensamientos. ¿Crees que te ha perdonado Jesús ahí? ¿Tú crees? ¿Tantos pecados que hiciste? No, yo ya me perdonó Jesús desde que yo me arrepentí y confesé mis pecados. Jesús ya me perdonó. Fíjense cómo se escandalizaron, y muchos de esos discípulos que les está hablando ahí volvieron atrás, se alejaron de Jesús. Fíjense, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Miraron, hermanos, miren cómo Jesús lo dejan, cómo Jesús lo dejamos cuando no creemos, o cuando alguien falla en la iglesia, falla un sacerdote, alguien, nos hace algo, nos ofende o no, pues si aquí en esta iglesia se porta así, pues nos enojamos y nos salimos con poquito. Y estos se escandalizaron que Jesús les estaba diciendo que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Pues se escandalizaron. ¿Cómo nos va a dar de comer su cuerpo? ¿Está loco?, van a decir. No. Miren aquí cómo les dijo Jesús. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Fíjense qué les dijo Jesús a sus discípulos. Y Jesús preguntó:
a los 12, ¿quieren también ustedes marcharse? ¿Quieren también ustedes marcharse también ustedes? Aquí les está diciendo Jesús a sus discípulos, sí, que ya los demás ya se habían ido. Y él les pregunta a los 12, a Pedro y a los demás, ¿ustedes también quieren marcharse? Entonces contesta Pedro cuando le dice, Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ven? Ven que muchos de sus discípulos de Jesús se volvieron atrás, lo dejaron y Jesús no le importó. No les dijo, ¿a dónde van? Vénganse, ¿para qué se van? Ya no les voy a dar de comer mi cuerpo. Jesús no le importó, hermanos. Jesús, si te vas a ir de la iglesia, no le importa. Él no le importa quedarse solo, porque Él si se queda solo, Él sigue siendo Dios. Él sin nosotros es Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Estamos muertos sin Él. Tenemos que aprender de lo que Él nos está diciendo que hagamos. Tenemos que aprender a Pedro, ¿a dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tener mucho cuidado, hermanos, con esto, de no tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo al ir caminando con el Señor, o porque yo pequé, o porque yo hice algo. Hermanos, entre más comulgue uno a diario es mejor, tu espíritu se vuelve fuerte. Tu espíritu está fuerte si tú comulgas diario y tienes más fuerza para rechazar el pecado, para rechazar el mal. Si he pecado, humíllate ante Dios y pídele perdón de corazón, sin dudar, creer que Él está allí en ese pedacito de pan. Porque si no creemos, hermanos, pues nos va a venir pasando lo de Judas. Si yo tengo un pecado y le escondo ese pecado a Dios, pues me va a venir pasando como Judas. Yo no quiero decir, hermano, que yo no tengo pecados, o que ya no tengo, o que ya no peco. Sí, peco a diario yo. A diario violo sus mandamientos. Pero a diario tengo que estar en la oración pidiéndole perdón, inclinándome a sus pies y diciéndole, Señor, no puedo dejar este pecado. Si tú no me ayudas, este pecado me va a condenar. Porque nunca voy a poder dejar mis pecados, nunca. Solo Dios me puede ayudar, abandonarlos, arrancarlos de raíz. Si yo pudiera arrancar mis pecados, abriría esto y arrojaría mis pecados. Pero nadie puede hacer eso, ni el mejor doctor del mundo, ni el mejor psicólogo, ni nadie. Solo a través de la confesión, a través de un sacerdote que confesándole nuestros pecados y arrepentirnos de corazón y creer que Jesús está en ese pedacito de pan, basta para que tú arranques tus pecados de raíz de aquí. Lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no vamos a tener esa gracia, esa oportunidad. Ustedes han visto el mundo cómo va. En un mundo falso, lleno de lujos, lleno de vicios, lleno de infidelidad, lejos de Dios. Imagínense esa persona que muere lejos de Dios. Solo muerto lo llevan a la misa. Yo estoy seguro que si ese muerto reviviera estando en la misa, saldría corriendo de la misa. Porque en su vida, en vida nunca iba a misa. Y muchos de nosotros, si su familiar fue
nunca se acercó a Dios, nunca fue a comulgar, nunca oraba, nunca leía la Biblia, nunca acudía a las cosas de Dios. Muchos de los familiares decimos, no, mi familiar murió, se fue para el cielo. Pregúntate si de verdad fue para el cielo. Dejó el chisme, dejó la borrachera, dejó las drogas, dejó la infidelidad, dejó el egoísmo, el rencor, el odio, pidió perdón, iba a misa, comulgaba, se confesaba. Si no hizo nada de eso, entonces, hermanos, ¿cómo se va a ir directo al cielo? Nomás con esa vez de muerto que tú lo lleves a misa, ¿crees que ya entró al cielo? Error, hermano. Por eso ahorita hay tanto predicador, hay tanto sacerdote que está hablando de la palabra de Dios, de ese Dios que nos está rescatando de los vicios, de la maldad, del pecado. Pero no los escuchamos, hermano, lamentablemente. Y muchos de nosotros partiremos así de este mundo. Me duele decirlo. Pero el que escuche este video, o el que escuche la palabra de Dios y la guarde y la medite y la ponga en práctica, alcanzará misericordia de Dios. Desde aquí, hermanos, está la misericordia. Aquí está el amor de Dios. Aquí Dios es amor, es misericordia. Es buenísimo como ustedes lo quieran ver. Es un doctor, un salvador. Desde aquí empieza a caminar. Desde aquí empieza el caminar hacia la salvación. Porque al partir de este mundo, hermanos, Jesús se convierte en nuestro juez. Y desde aquí, ¿qué es lo que le voy a llevar en mi corazón? Porque toda esa maldad que tú guardes, que hagas, está en tu corazón. Si obras buenas, hice mejor, pero si obras malas, tener mucho cuidado, pues, hermanos. Yo les hago este corto video para prevenirlos, hermanos, no para asustarlos, ni para que no vivan su vida a su manera, no, yo quiero prevenirlos, hermanos, hablándoles de este Dios, Jesús crucificado, que dio su vida por nosotros. El que quiera salvar su vida, ¿qué dice? El que quiera salvar su vida a sí mismo la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Creer eso, hermanos. Creer esa palabra. Porque lamentablemente, si nosotros no queremos dejar nuestros pecados, hermanos, llegaremos al castigo merecido. Yo les cuento estas cosas no para asustarlos, ni para que se acerquen a Dios con miedo. No, hermanos, ustedes pueden vivir su vida como ustedes quieran. Yo nomás les estoy previniendo. Aquel que les habla de Dios está previniendo. No le importa si le creen o no. A mí no me importa también si me creen o no, pero yo hago estos videos porque mi Padre me inspira a decirlos. No importa la cantidad de gente que los escuche. Podría tener millones de seguidores que escuchen este video, pero si no se convierten, si no quieren dejar su pecado, si viven en su adulterio, ¿de qué les sirve escuchar todo lo que es de Dios? Pero si no quiero dejar mis adulterios, mi pecado,